Muy buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a nuestro módulo Sociología de la Educación. Vamos a estar desarrollando cuatro clases y en cada clase vamos a estar dando una tarea y al finalizar el módulo tenemos una tarea central. Bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que es la naturaleza de la sociología, conceptos fundamentales, también como subtemas, definición de la sociología, objeto de la sociología y como tema 2 sociología y educación. Bueno. Sabemos que tenemos varios referentes en todas las áreas, en todas las disciplinas del saber, pero vamos a tomar a Weber como referente en esta oportunidad, hablando un poco de lo que él dice en su teoría. Entendemos que el objeto de estudio de la sociología es la acción social, ¿verdad? Como dice el término social, somos seres individuales, pero también somos seres sociales que no podemos estar aislados todo el tiempo, sino conviviendo con los demás. Bueno, y a esta define como una conducta humana con sentido y dirigida a la acción de otro. Bueno, en un ambiente, por ejemplo, dentro del entorno escolar, sabemos que nuestros estudiantes son diferentes uno y otro, pero en esa interacción social podemos lograr que las potencialidades que tienen en forma individual lo puedan fortalecer en forma grupal. Hemos hablado también de esto en módulos anteriores. Bueno, esta definición destaca las particularidades de la acción humana, tiene sentido racional o afectivo y a su vez está condicionada a actuar sobre otras personas, lo cual le imprime un sentido social. ¿Sí? Bueno, bien, tenemos también por otro lado, las personas pueden aún estando en conjunto realizar acciones individuales. ¿Sí? Como decíamos, somos seres individuales, pero que trabajamos y nos desarrollamos en colectivo. ¿Sí? Weber establece cuatro tipos de acciones sociales básicas. No necesariamente está estableciendo una segmentación rígida de las mismas, sino que en cada una de ellas prepondera una de estas condiciones. Bien, una de ellas es la acción racional de acuerdo con los fines. ¿Qué es lo que quiero lograr? Sí, nos movemos para lograr un objetivo específico en, en cualquier situación de la vida o del contexto. La acción racional de acuerdo con los valores. También tenemos esta situación en todos los ámbitos de la vida. Nos movemos, el fin último, o el fin justifica los medios, dicen, ¿verdad? Pero la acción racional, ¿cómo es? ¿Cómo pensamos? Y también, lo digo bien, tenemos que considerar que no solamente somos seres pensantes, sino también seres que sentimos, ¿sí? Entonces, los valores están relacionados está relacionado también con el sentir. Bueno, y por supuesto la acción afectiva, que tiene muchísimo que ver con el pensamiento, lo que hacemos, lo que creemos. Entonces, también se relaciona esta parte afectiva que es muy importante para el ser humano. Bien. Y por otro lado, también considera otro elemento importante que es la acción tradicional. ¿Sí? Bueno. Para acceder a una mejor comprensión del planteo de Weber, debemos tener en cuenta determinadas premisas planteadas por él mismo. Bien, en el pensamiento y la acción de los hombres pesan valores adquiridos. Es lo que decía. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Qué es lo que yo considero correcto o incorrecto para tomar una u otra decisión dentro del contexto social? Voy a hacer esto. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Es correcto? ¿No es correcto?
Los hombres persiguen fines. Todos queremos alcanzar un fin último, sea económico, familiar, personal, social. Bien, llegan a los fines a través de diversos medios, es lo que decía. Trabajamos, bueno, apuntamos a un objetivo y vamos trabajando de manera que podamos lograr llegar a esa meta o a ese objetivo trazado. Bien, otro punto importante también cuando hablamos de sociología, social, sociedad, todo lo que tiene que ver con un contexto colectivo, nos referimos también al contexto educativo. Considerando la diversidad, sobre todo, los valores, los principios éticos, morales, todo lo que lleva cada uno de los individuos con los cuales nosotros trabajamos a diario, no solo en la escuela, sino también en otros contextos de la vida, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de lo que es la persona social dentro del contexto educativo. Bien, en este sentido tenemos que la persona social es una persona, es un ser social dotado de sensibilidad, inteligencia y voluntad. Somos cuerpo, mente, espíritu. Entonces, trabajamos también estas áreas que tienen que ver con la sensibilidad de lo artístico, la inteligencia que puede ser cognitiva, pero también es, y que también es la inteligencia emocional que hemos hablado en otros módulos, y la voluntad. ¿Tengo voluntad de hacer esto o no? Cuando hay voluntad, hay camino, dice un proverbio. Entonces, también tiene mucho que ver con la voluntad que tenga la persona de querer o no hacer algo. Bueno, para la psicología se trata de un individuo humano concreto, único e irrepetible. El concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen por su carácter singular y único. Lo que decía, somos seres únicos e irrepetibles, podemos tener similitudes con otras personas en cuanto a nuestras acciones también, claro, cuando nos dejamos llevar por el colectivo, pero somos seres únicos, ¿sí? Bueno. Los procesos de socialización según Weber también. La sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. Eso sabemos, ¿verdad? El punto de partida de los hechos sociales son las acciones de los individuos. Cada suceso que fue realizado por una persona tiene sus consecuencias, ¿sí? Entonces toda acción tiene una reacción y también tiene una consecuencia. La acción social, toda acción orientada en un sentido, el cual está referido a las acciones de los otros. Es lo que decía. Todo lo que hago repercute en o sobre alguna situación específica, que de una u otra forma afecta al contexto social. Las relaciones sociales, acciones sociales recíprocas. Bueno, en algunas ocasiones las acciones recíprocas no se dan todo el tiempo, ¿verdad? Nosotros buscamos eh, dar, dar es recibir, dicen, pero a veces en un contexto social donde prima el egoísmo, donde no tenemos empatía, entonces esas acciones recíprocas no se dan. Pero sería importante que dentro de un contexto educativo también trabajemos esa reciprocidad, no porque yo doy, me tienen que dar, sino que tener ese sentido de valor propio que tiene que tener cada persona, cada ser social, de manera que podamos construir relaciones interpersonales mucho más sanas. Bien, también tenemos la sociedad, son los sujetos actuantes en interacción. Es lo que decía, ¿verdad? Bueno, en este punto tenemos la sociedad influye sobre la escuela.
es muy evidente que todas las acciones que se ven a diario en las instituciones educativas tienen muchísimo que ver con las bases familiares. Todo lo que el niño vive en el contexto del hogar lo traslada a la institución educativa y por tanto a la sociedad misma. Niños que anteriormente tenían una crianza exigente, con una esencia de violencia también dentro de las casas, de los hogares, eso se traslada a la institución educativa y posteriormente también en otros escenarios sociales, los patios, los parques, los supermercados, en todos los contextos sociales se da eso también, ¿sí? Entonces, los cambios de estructura y dinámica familiar tienen mucho que ver con los resultados que nosotros vivenciamos hoy en nuestra sociedad, ¿sí? Dice, la familia cumplía una función pedagógica implícita, es decir, formada casi sin premeditación. Y entonces dice, creo que nos transformamos en aquello que nuestros padres nos enseñaron en los tiempos muertos, mientras no se ocupaba de educarnos. También tiene mucho que ver con las generaciones. Mis padres fueron educados de esta forma, entonces yo también lo educo de esta forma. Pero ahí también entra en juego la situación de elegir. Bueno, elijo dar continuidad a estas malas prácticas familiares o tomo otro camino y digo, bueno, una sociedad actual, en nuestra sociedad actual, eh, les exige muchísimo a nuestros niños que sean empáticos, que sean asertivos. Entonces, yo, como cabeza de familia, también tengo que tener la suficiente inteligencia de decir, bueno, yo fui criada de esta forma, la sociedad en la cual yo viví en ese tiempo era diferente, sin embargo, hoy nuestros niños necesitan ya otra configuración, otro, otra formación, otra estructura, ¿sí? Entonces, es importante siempre trabajar muy de cerca con las familias, ¿sí? Cuando hablamos de una sociedad justa, hablamos de que todos recibamos de forma igualitaria, pero también en forma equitativa, que no es lo mismo, ¿sí? Igualdad y equidad no es lo mismo. Igualdad recibimos todos por igual y la equidad significa que cada uno recibe de acuerdo a sus necesidades. Bien, también otro punto importante es cuando se dan los cambios en el sistema productivo. Dice, la distribución del ingreso y la estructura social, la globalización, la flexibilización del mercado de trabajo, la sociedad del conocimiento, conformación de un mercado capitalista mundial, interdependencia global y crisis económicas internacionales. Bien, es básicamente lo que estuve mencionando, que nuestros cambios sociales hoy son muy grandes, porque cuando hablamos de redistribución del ingreso y la estructura social, que tiene que ver también con las familias disfuncionales, con la necesidad de los padres que tienen que salir a trabajar, esa responsabilidad, la globalización, el uso de las herramientas tecnológicas, los peligros a los cuales nuestros niños se enfrentan hoy son muchos. Muchos peligros, muchos cambios importantes, muchos cambios significativos a nivel global, pero que también implican desafíos en cuanto al cuidado, en cuanto a la formación que tienen que tener tanto los padres como nuestros niños hoy. Bien, la educación básica y formación, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de las competencias expresivas en las nuevas generaciones
Es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Esta especie de imperativo tiene dos dimensiones. La primera es técnica, la segunda remite a la idea del derecho a la expresión, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que manejar herramientas, manejar conocimiento, manejar personas, metodologías, es importante el derecho a la expresión, poder decir lo que yo pienso, lo que yo siento, pero siempre en el marco del respeto y también con una comunicación fluida y asertiva. Bien, otra estrategia que puede emplear la institución escolar para formar ciudadanos activos es la de proveer a las nuevas generaciones experiencias sistemáticas de vida democrática. Bien, la democracia, cuando hablamos de un contexto social, respetuoso, íntegro, que es bastante complejo hoy, porque la democracia es un concepto que está mal entendido. Es decir, la gente cree que ser democrático, hacer uso de la democracia es ir y investir contra alguien y decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, pero es correcto decirlo, expresarlo, pero a través de las vías correctas, ¿sí? A través del diálogo, de la negociación, del respeto sobre todo, y esa empatía de decir, bueno, pero si yo hago esto, ¿cómo le hago sentir al otro? Entonces son cuestiones muy básicas que debemos manejar dentro de nuestras instituciones educativas. Bueno, también otro punto, eh, los derechos humanos y los derechos del niño no deben constituirse en un contenido más que hay que aprender en la escuela. No deben constituirse en un contenido más. No es que algo, bueno, así, algo que se va a desarrollar así a la ligera, sino que también en este marco, cuando veo cuestiones que tienen que ver con derechos, también debemos instalar fuertemente la idea de, bueno, ustedes son niños de educación inicial, son pequeños, tienen características de madurativas todavía no muy desarrolladas. Bueno, primer ciclo ya tienen 6, 7, 8 años, después segundo ciclo, 9, 10, 11, pero no debemos subestimar el nivel de comprensión que tienen nuestros niños, porque pequeñas acciones que nosotros vayamos instalando van a ir cargando dentro de esa estructura mental del niño y decir, bueno, ¿la democracia qué es? No le voy a decir, la democracia es un proceso por el cual no. Proceso le va a resultar difícil, no va a entender, no le va a interesar. Ahora bien, construir ideas. Es muy importante considerar las características de los niños siempre. Decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Elegir es una palabra sencilla que ellos van a poder comprender. Entonces, entre los compañeros hay uno que destaca ya como líder nato, que tiene ese poder de negociación y vamos a plantear como maestros, bueno, nosotros, ¿qué necesitamos hacer en nuestra sala? ¿Cuáles son las mejoras que podemos introducir? Bien, plantean. Profe, la cortina está fea, la cortina está vieja. Bien, ¿qué podemos hacer? Podemos comprar, va a decir uno, sí, pero ¿cómo lo vamos a comprar? Bueno, le puedo pedir a mi mamá. Bien, genial. Va a haber otra alternativa. Perfecto. Estoy ejerciendo ese poder de elegir, de opinar, que también ya forma parte de una idea democrática. Ahora, cuando digo,
Yo tengo derechos y yo tengo, pero también tengo obligaciones. Bien, tengo el derecho de que mi sala esté ordenada, que esté limpia, que esté en buenas condiciones. Pero, ¿cuál es tu obligación? Nadie va a saber. ¿Qué es cuidar, respetar, agradecer? ¿Sí? Entonces son pequeñas acciones que en un contexto social que si se va realizando desde las primeras etapas escolares, vamos a tener estudiantes egresados fabulosos, no perfectos, pero ya con una cultura democrática, cívica instalada, ¿sí? Entonces, como sociedad, es muy importante que nosotros, los profesionales, vayamos trabajando esto ya desde el nivel inicial. Bueno. Bueno, comparto con ustedes nuestro trabajo individual uno, que va a consistir en elaborar un mapa conceptual sobre las ideas fundamentales de Max Weber, de acuerdo a los siguientes indicadores: los conceptos, la estructura jerárquica, palabras de enlace, proposiciones, líneas conectoras, pertinencia de lo expuesto y también la entrega en el tiempo establecido en plataforma, con un total de 15 puntos. Recuerden que tenemos cuatro trabajos de 15 puntos que en un total de procesos son 60 y 40 puntos del producto que consideramos como examen final. Bien, bueno, que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase.